por qué Sánchez ha comparecido hasta en 3 ocasiones en menos de 24 horas para explicar el apagón eléctrico, el apagón nacional, el colapso de nuestro sistema de suministro y transporte de la energía eléctrica a las viviendas, a las casas, a los negocios, a las industrias, a toda España. Pues podemos hablar de muchísimas cosas, pero yo creo que esta vez deberíamos centrarnos el tiro. Y es que ha comparecido porque es el gobierno el único y exclusivo responsable. Y él es absolutamente consciente de esa responsabilidad. Sabe que se puede desangrar su gobierno como consecuencia de sus graves negligencias en el cumplimiento de las obligaciones que le impone la llamada ley del sector eléctrico. En esta línea de este canal de YouTube, donde podemos explicar con mayor detenimiento las cuestiones, vamos a centrarnos en esa ley 24/2013 del sector eléctrico, una ley que derogó la vieja ley del sector eléctrico, vieja, digamos, o anterior ley del año 1997. Una ley que establece claramente las obligaciones del gobierno y entre las obligaciones del gobierno señala, por supuesto, la regulación básica del sector de la producción, de la generación, del transporte, la distribución y la comercialización de la energía, desde que alguien la produce hasta que llega a nuestros hogares o a nuestros negocios, así como establece igualmente la obligación del gobierno de establecer y adjudicar los distintos regímenes económicos de ese sector, es decir, cómo se van a retribuir, cómo van a ganar dinero los diversos sujetos que intervienen en todo el proceso muy complejo, desde que se produce la energía hasta que la consumimos nosotros en los hogares. Y la cuestión fundamental, la obligación del gobierno de garantizar la seguridad y el suministro de la energía eléctrica. Por eso ha comparecido Sánchez, porque no puede ocultar su responsabilidad. Porque cada vez que ha comparecido durante estas 24 horas ha dicho una cosa distinta, ha dado una explicación absolutamente contradictoria con la anterior, sin a su vez dar la debida información y explicación. Y por supuesto sin asumir ninguna responsabilidad. Cuando hay un incumplimiento flagrante en algo muy esencial que ha puesto en riesgo la vida de las personas, incluso una compatriota nuestra española ha muerto como consecuencia de no tener suministro de energía eléctrica para su ventilador. Es una responsabilidad indiscutible, por supuesto política, que debe determinar la dimisión del presidente Sánchez y de todo su gobierno. Pero vamos a profundizar un poco en ese sector eléctrico de España. Sin duda, toda la estructura de la producción y de el sector eléctrico en todos los países del mundo constituyen infraestructuras extraordinariamente potentes, extraordinariamente complejas y extraordinariamente caras. Eh, y que por tanto hay que mantener, hay que conservar, hay que proteger, hay que mejorar y hay que adaptar a las nuevas formas de energía, a las nuevas fuentes de energía, a las mejoras en los sistemas de distribución y de comercialización y a las necesidades de los hogares, a las necesidades de las industrias. Un día, quizá, dedicamos parte de este canal o una intervención en este canal a propósito de las llamadas industrias electrointensivas, es decir, aquellas que requieren una fuerte, intensiva, en gran cantidad producción de energía y que por desgracia han sido desmanteladas en toda Europa y muy especialmente en España como consecuencia de nuestro déficit en la producción de una energía eléctrica suficiente, barata y asequible para industrias como el aluminio o el acero, entregando toda la producción a la producción extranjera, a la producción foránea. Y evidentemente la responsabilidad es del conjunto de las administraciones públicas, incluida en este caso la administración europea, que a través de sus reglamentos y sus directivas ha esclerotizado, ha dañado, ha perjudicado, ha intervenido hasta la última de sus expresiones el mercado del sector eléctrico, produciendo
cuantiosos daños, cuantiosas cargas, cuantiosos costes que repercuten en nuestra factura y repercuten en la productividad de nuestras empresas, de forma que en aquello que éramos líderes hemos pasado a ser absolutamente irrelevantes con una clara dependencia de la producción extranjera, en este caso también, cómo no, de la producción china. Bueno, pues todo el mercado, el sector eléctrico está regulado en esa ley 24/2013 y en otras leyes concordantes que se dice, es decir, relacionadas con esta ley del sector eléctrico, y es una norma extraordinariamente compleja. Si cualquiera de vosotros la busca en el buscador en internet y aparece el BOE, intenta leerla, es una norma muy compleja, que requiere conocimientos técnicos que yo, por supuesto, no tengo, a pesar de que, bueno, pues gracias a Dios tengo la oportunidad de tener muchas reuniones con la gente del sector, de aprender de ellos y pues de experimentar de primera mano pues el conocimiento de esta materia, como por ejemplo la visita que hice a la central nuclear de Ascó con nuestro secretario general, con Ignacio Garriga. Bueno, la ley del sector eléctrico dice que deberá garantizarse ese flujo, ese suministro de energía de acuerdo a una serie de principios. Y ahora os pregunto a vosotros que analicéis si eso se cumple. La seguridad en el suministro, la calidad del suministro, la eficiencia, es decir, la relación entre esa eficacia, esa llegada segura y con calidad, y el coste de la misma, la objetividad, es decir, que haya concurrencia competitiva entre las diversas empresas que intervienen en el sector y los propios consumidores, la transparencia y el mínimo coste. Sin embargo, decía que esa ley es realmente muy difícil de comprender y en cierta manera hasta tiene sentido porque son cuestiones muy técnicas que deben conocer los operadores del mercado, todos los distintos sujetos que intervienen en el mismo. Pero basta ver la factura eléctrica para ver la complejidad del mismo, todos los conceptos que se colocan, los diversos impuestos que recaen sobre esa factura y que incrementan el coste, las tarifas, los peajes, los derechos de acceso, vamos, toda una parte de la ley a la cual yo no voy a hacer especial referencia. Pero sí me gustaría que explicaros que todo el sector eléctrico está dividido en varias fases. En primer lugar, la generación o la producción de esa energía eléctrica. A continuación, el transporte de esa energía desde el lugar donde se produce hasta los canales de distribución. La distribución a los diversos hogares a través de las empresas comercializadoras, que son aquellas con las que vosotros interactuáis, pues buscando la mejor oferta, o pues bueno, pues tenéis que llamar esa señora de la maquinita que no te atiende, o tiene que decir, oiga, teclee el número 1, teclee el número 3, teclee el número 4, si quiere hablar con postventa, bueno, en fin, pues esa es la comercializadora. Y luego también diversas otras materias como los servicios de recarga energética o las normas que regulan los intercambios intracomunitarios dentro del mercado común europeo, de esa Unión Europea, y los intercambios internacionales, dado que nuestro sistema, como hemos visto estos días durante el apagón, tenemos un sistema integrado España-Portugal, eso que llamó Teresa Rivera, la comisaria del lodo, y Pedro Sánchez, la excepción ibérica, y que ya hemos visto que la excepción ibérica consiste en el colapso del sistema eléctrico, y luego las conexiones con Francia o con Marruecos. Bueno, pues en esa ley la primera cuestión que debemos ver es cómo la ley establece o regula quiénes son los distintos sujetos que intervienen y sus respectivas obligaciones y, por tanto, responsabilidades. El primer responsable, ya hemos dicho, que es el gobierno, el primer y único responsable. Es su responsabilidad garantizar el suministro eléctrico, en condiciones de seguridad y en condiciones de calidad. Y, por supuesto, el colapso que se produjo hace escasamente unos días a esas famosas 12:33 o 12:36 de todo el sistema de producción y de transporte y distribución, todo el sistema eléctrico colapsó, es exclusiva responsabilidad del gobierno, no de los operadores privados,
no del operador del sistema, no del operador del mercado, y ahora veremos a cada uno de esos sujetos. La responsabilidad es exclusiva del gobierno y por eso Sánchez ha comparecido 3 veces, porque va intentando eludir sus responsabilidades, apareciendo ahí como un sujeto responsable y todo digno. Y me temo, y esto es lo realmente preocupante, que la cuestión de fondo es que lo que sucedió el pasado lunes puede suceder con un alto porcentaje de probabilidades en las próximas semanas o meses. Me da a mí, por el comportamiento de los sujetos, y en concreto de ese sujeto, nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, manipulador, narcisista, ególatra, compulsivamente tendente a la mentira, que esa comparecencia repetida no tiene por finalidad, por supuesto, evidentemente, prestar un buen servicio a los españoles, sino que viene motivada por la preocupación brutal de que eso pueda volver a suceder. Bueno, pues los distintos sujetos de todo el sistema. Tenemos los llamados productores de energía, los productores de energía, los que producen esa energía, los que generan la energía. Y ahí tenemos esas centrales de energía eléctrica, con las distintas fuentes: solar, eólica, hidráulica, nuclear, térmica, los ciclos combinados de gas, el hidrógeno y las distintas fuentes de energía. ¿Qué ha sucedido en los últimos años como consecuencia de la Agenda 2030, del famoso Acuerdo de París, de las puñeteras conferencias del cambio climático de la ONU, del Pacto Verde que se votó aquí en Bruselas ese día fatídico del 15 de enero de 2020, de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica aprobada por el Congreso de los Diputados, como sabéis, con el único voto en contra de Vox? Pues que nuestra estructura de generación y de producción de energía eléctrica ha sido intervenida por el gobierno, ha sido intervenida por la Comisión Europea, ha sido intervenida por la ONU, ha sido intervenida ideológicamente por las ONGs, por esos que hemos llamado los fanáticos climáticos, que por supuestos motivos ambientales decidieron que nuestra estructura de producción de la energía tenía que ser radicalmente cambiada. Tenía que ser radicalmente cambiada y, por tanto, ¿qué hicieron? Por un lado, criminalizar el carbón; en segundo lugar, criminalizar la energía nuclear; criminalizar, esto en menor medida, el gas y el petróleo, fundamentalmente el gas, y elevar a el rango de místico salvador del mundo a las energías denominadas renovables, lo que ellos consideraban renovables, que son la energía solar y la energía eólica, fundamentalmente. Eso ha cambiado toda nuestra estructura, de forma que, si vemos la evolución en los años, y todos vosotros lo sabéis, la producción de energía térmica por carbón ha ido reduciéndose a mínimos, también los llamados ciclos combinados a través del gas, por supuesto, el desmantelamiento del plan de energía nuclear mediante esa orden de desconexión con la energía nuclear, iniciada ya por el gobierno de Mariano Rajoy y ejecutada de forma sistemática, violenta, por parte del gobierno de Pedro Sánchez, con el apoyo de la Comisión Europea. Bueno, pues esto es lo que se ha hecho, y todos somos conscientes, Esto tiene muchísimos problemas que hemos denunciado. En primer lugar, es la intervención brutal en el sistema. Porque ¿qué se ha hecho? Se ha incentivado mediante ayudas, mediante subvenciones, mediante deducciones, bonificaciones fiscales, todo un régimen legal dirigido a fomentar esa energía solar o la energía eólica, con expropiaciones de centenares de olivos o de árboles frutales en toda España.
Son famosos los casos de Jaén o de Córdoba, Lopera. También se ha hecho famoso recientemente, por desgracia, el supuesto de Aranjuez. Pero está plagado el territorio nacional de lugares donde se han expropiado o están en proceso de expropiación, indistintamente de gobiernos del Partido Socialista y de gobiernos del Partido Popular, de amplios territorios, de amplias zonas cultivables, de auténticas maravillas de la naturaleza y del medio ambiente, con la finalidad de expropiar, arrasar y colocar sus plantas fotovoltaicas o los molinillos de viento. Y todo eso incentivado, pagado, ayudado, bonificado, a costa, por tanto, del dinero de todos los contribuyentes. En detrimento fundamentalmente de la energía nuclear, que es una energía que, por supuesto, es permanente, es continua, es constante, es segura y es extraordinariamente barata, porque tiene un periodo de amortización de las inversiones iniciales pues, suficientemente adecuado para que sea rentable para la empresa y rentable para el total de los productores. Esos son el primer sujeto, los productores de energía. Y es, por tanto, sin duda alguna, como ya prácticamente todos los comentaristas, técnicos y expertos en la materia vienen comentando durante estas 48 horas, uno de los motivos fundamentales de ese colapso de nuestro sistema. Porque nuestro sistema, que estaba basado fundamentalmente en una permanente energía nuclear, alrededor del 20% de la producción y de la generación de esa energía y, por tanto, de las necesidades de energía de España, apoyada por esos ciclos combinados del gas y por una térmica que era suficiente. Eso permitía la aparición de nuevas energías renovables. Y nos parece muy bien que haya nuevas energías, nuevas fuentes de energía. Siempre hemos dicho, es de lógica, es de sentido común, que es que todas las fuerzas materiales, todas las fuentes de energía, todas las capacidades de la nación tienen que poder ponerse al servicio de la nación. Y si alguien es capaz de crear, de innovar, de adaptar, de generar una fuente de energía que es rentable y que se pone al servicio de los españoles, al servicio de los consumidores, de los contribuyentes, al servicio de la producción nacional, pues bienvenido sea. Y si somos capaces incluso de ser excedentarios en la producción de energía e intercambiarla, venderla al exterior, pues muchísimo mejor. Pero lo que no se puede hacer es intervenir por razones ideológicas con la finalidad de perjudicar a determinados sectores que son rentables y ayudar a otros sectores que aparecen como novedosos en el sistema y que, por tanto, pueden producir problemas. En las últimas semanas hemos conocido, hemos visto en noticias, muchos de vosotros lo habéis visto, que muchos de los productores que habían comprado derechos, licencias para la producción de energía fotovoltaica en esas plantas solares están empezando a vender sus derechos, porque deja de ser ya un negocio. Esto ya pasó con la primera oleada de renovables con Zapatero y las promesas de aquel gobierno, y ahora va a volver a suceder, porque el modelo está dirigido de tal forma, es tal la inversión que se ha hecho en esas energías fotovoltaicas y eólicas, que esa producción de energía hay determinados periodos del año, y estamos empezando ahora en ese momento, ese mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y en determinados lugares de España, por supuesto, octubre e incluso noviembre, en que hay una gran producción de energía solar. Y por tanto hay periodos del día en los que el precio va a ser muy bajo o tendente incluso a cero. Y por tanto no hay rentabilidad. No hay rentabilidad, no hay negocio y ya no hay interés. Bueno, muchísimos problemas. Otro de los problemas, repito, que es eso que se señala, que hubo una gran producción de energía fotovoltaica y de energía eólica en ese momento del día, que pues de sentido común, a partir del justo del mediodía, una energía que entra en el sistema, se incorpora al sistema en unas condiciones distintas, con una fluctuación, con una violencia, con una distinto a cómo lo ha venido haciendo el sistema, soportando la entrada de una energía hidráulica o de una energía nuclear, por supuesto, los ciclos combinados, los que entran con un fluido, una inercia de entrada
pues más constante, más permanente y más estable, que daba seguridad al sistema. Además de los productores de energía, tenemos el llamado operador del mercado, que es el responsable de gestionar la oferta y la demanda. Y ahora explico cómo funciona esto de la oferta y de la demanda. En el llamado mercado diario, los productores de energía están obligados a lanzar, bueno, generan energía y quieren ganar dinero, lanzan ofertas al mercado y dicen, pues yo qué sé, yo propongo vender este paquete de energía a tanto dinero. Lanzan ofertas a través de esa operación de mercado. OMIE es una empresa. Es una empresa a la cual el gobierno le ha atribuido en su función de regulación y de control. Por eso digo que Sánchez es responsable, porque es el gobierno el que regula, interviene. El sector eléctrico lanza esa oferta de mercado. Las empresas comercializadoras, es decir, aquellas que van a comprar la energía para luego colocársela al consumidor final, ya sea una empresa, ya sea una familia, ya sea un autónomo, a cualquier industria o negocio, o en nuestras viviendas, están obligadas también a lanzar esas ofertas de demanda, de compra de energía, porque tienen la obligación de garantizar el suministro, responsabilidad del gobierno. A partir de ahí entran todas las ofertas de precios y se empieza a casar, a unir las ventas y las compras. Y es el llamado operador del sistema, tercer sujeto, que es el que debe garantizar la continuidad y la seguridad del suministro, la red eléctrica de España, el que va a garantizar eso. El operador del mercado es el que casa esas ofertas. ¿Cuál es el criterio? Pues en primer lugar se acepta la oferta más barata y a partir de ahí se va subiendo. ¿Qué sucede? Que las energías más baratas en cuanto a la producción, una vez ya sea, tiene un gran coste de inversión, la energía nuclear, menor coste de inversión, pero alto también la energía solar o la eólica, pero una vez producido, la producción de energía es mucho más barata. Por lo tanto, entran primero estas ofertas. Cuando de repente entra toda la energía fotovoltaica, toda la energía eólica a todo trapo y es oferta muy barata, esto es lo que van a asumir las comercializadoras. La energía nuclear también, por supuesto, es muy barata, pero la diferencia de la energía nuclear con el resto de esas energías renovables es que la energía nuclear está sujeta a una carga impositiva, una carga de impuestos, de tasas, de nacionales, autonómicas, de gestión, de seguridad, etcétera, que en muchas ocasiones hacen inviable la propia actividad. Si la oferta, si yo estoy vendiendo muy barato y tengo un competidor, que son las energías renovables, que venden también muy barato, pero que encima tienen deducciones y bonificaciones fiscales, incentivos y ayudas por parte del Estado, evidentemente se produce un desequilibrio, una descompensación, una competencia injusta provocada por la regulación del gobierno. El tercer sujeto es el operador del sistema, que es el que garantiza esa continuidad y seguridad del suministro, que he dicho que es Red Eléctrica de España. Y luego, Red Eléctrica también, Redella, es la responsable porque es un monopolio el transporte en las redes de esa energía desde la producción hasta que se entrega a las distribuidoras, que finalmente lo entregan a las comercializadoras y llega al consumidor. Se dice que es un régimen de libre competencia y efectivamente es un régimen de libre competencia, salvo en algunas cuestiones en las que el operador del mercado, el operador del sistema y el transporte están sujetos a una brutal intervención y regulación por parte de la administración. Y eso es lo que concluye. Simplemente, Sánchez es responsable, el gobierno es responsable del colapso del sistema eléctrico y no puede eludir su responsabilidad. No puede hablar de esos operadores privados, incluyendo a Red Eléctrica de España. No puede echarle la culpa a los distribuidores, a los comerciadores, a la red de transporte o al operador del mercado o al operador del sistema. La responsabilidad es del gobierno y del llamado operador del sistema,
que está en manos del gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Sí, Red Eléctrica de España, esa a la que pusieron a la exministro de Vivienda, la que colapsó también el sistema de vivienda en la anterior legislatura de Zapatero. Esa es la explicación que nos han dado técnicamente, ese colapso que se produce porque tenemos una red que no se ha adaptado a ese nuevo mix energético. Y por eso ha comparecido Sánchez 3 veces en 24 horas, porque está acojonado de que pueda volver a suceder la semana que viene, o dentro de 10 días, o dentro de un mes, o dentro de 2 meses, o dentro de 3 meses y a lo largo de un periodo de 3 días, porque no se han realizado, eso es evidente, las labores de prevención, de anticipación, de conservación, de mantenimiento y de adaptación de toda la red de suministro, transporte de la energía eléctrica para adaptarla a la singularidad de que han creado un mix energético por motivos ideológicos que ha desestructurado nuestro sistema. La última de las explicaciones, no sé si volverá a comparecer, es echarle la culpa a la energía nuclear. Quiere sacar provecho, incluso ideológico, de su propia negligencia. Pues esto, hemos explicado brevemente o largamente, no lo sé, ese modelo del sector eléctrico con muy diversos sujetos. He quedado por decir que hay una obligación de que la comercializadora, la distribuidora y la productora de la energía tienen que ser sociedades distintas, que no puede haber participación. Bueno, en fin, es todo un sistema absolutamente regulado e intervenido por parte del gobierno y por tanto el gobierno no puede eludir ni una sola de sus responsabilidades. Cuando encima sobre la factura que vosotros pagáis, sobre la factura que pago yo, sobre la factura que pagan todas las empresas, todos los autónomos, todos los pequeños y medianos comercios, todos esos que tuvieron que cerrar durante el apagón, que han tenido pérdidas cuantiosas, que tuvieron que cerrar sus negocios o que no pudieron desarrollar su actividad con total normalidad. Ya no digo esa industria electrointensiva que ha estado parada durante muchas más horas que el resto de la actividad. Esa factura está llena de peajes, de tarifas, de pago de derechos y de impuestos, que son todo barreras regulatorias y financieras como consecuencia de la deficiencia del gobierno de Sánchez y de los anteriores gobiernos en plantear un sistema eléctrico con vocación de permanencia y con vocación de garantizar la, dicen ellos, autonomía y suficiencia. Bueno, decimos nosotros, la soberanía energética de España. Pues nada, que eso, que seguimos encantados de que estéis aquí en el canal de YouTube. No sé si seréis 10, 5 o 2, me da igual. Vox empezó así y por tanto este canal de YouTube también empieza así, con muy poquitos, con toda seguridad. Pero espero que lo difundáis, que le deis me gusta, que no sé si os podéis suscribir o no, bueno, lo que sea, que estéis ahí atentos y sobre todo que lo compartáis para que podamos tener un conocimiento más profundo de determinadas materias, podamos intercambiar conocimientos, experiencias y podamos profundizar un poquito más de lo que se profundiza en cualquiera de esas basuras de tertulias o de entrevistas que a veces vemos en los grandes medios de comunicación. Un abrazo desde Bruselas a toda España.